Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Pues muy interesados en que usted nos cuente cómo vive uno en un país con 800.000% de inflación. Es que eso, pues, eso no, eso no figura en los libros de economía. Y cómo se vive en una ciudad donde ya no hay gas, donde ya no hay agua, donde ya no hay vida. Y de un país donde han tirado a la calle, es decir, a los otros países del mundo, a 3 millones de personas y nadie entiende qué está pasando en Venezuela, doctor Schlesinger, en una historia que usted ha venido contando. ¿Hace cuántos años nos está contando usted la historia de Venezuela? Ay, doctor Fernando, ya se me olvidó, pero son varios. Bueno, bueno. Doctor Schlesinger, ¿qué está pasando ahora en ese país? Muy bien, doctor Fernando, como ustedes recordarán, en la última vez que hablamos del tema de Venezuela nos referimos a la famosa fecha mágica que el gobierno venezolano y el señor Maduro fijaron, a partir de la cual todo en Venezuela se iba a arreglar y se tomaron unas medidas que según ellos eran una fórmula mágica, y esas fueron las palabras que se utilizaron por parte de Maduro, las cuales iban a recomponer la economía, la maltrecha economía venezolana. Para recordarle a la audiencia y a la mesa, hagamos un resumen, básicamente se le quitaron 5 ceros a la moneda, con lo cual pues todo el efecto inflacionario reflejado en el valor de la moneda se peluqueó en 5 ceros. Se prohibió la emisión de moneda sin respaldo, lo cual es la norma en Venezuela, porque obviamente el respaldo en la economía pues no existe, porque la economía está prácticamente destruida. Por otro lado, se estableció el petro como la moneda de referencia y según la cual iba con esa moneda que representaba valores en términos de petróleo y de riquezas naturales de Venezuela, iba a ser la unidad monetaria que iba a permitir la estabilidad monetaria y la generación de capacidad de compra externa de los venezolanos. La tasa de cambio se ató al petro, con lo cual ya se iba a terminar la devaluación galopante fruto pues de la inflación y de los desórdenes monetarios de la economía venezolana. Y finalmente pues se tomó la otra medida, que por ahí ya empezó el desastre, que fue de un solo golpe ordenar que se subían los salarios mínimos en Venezuela en 35 veces, o sea que se multiplicaron por 35. A partir de esas medidas mágicas, según las palabras de Maduro, pues todo iba a mejorar. Esa fecha, recordaremos, fue el 20 de agosto, o sea que estamos, 20 de agosto pasado, o sea que estamos aproximadamente a unos 2 meses y medio de haber iniciado ese proceso. Pues muy bien, vamos a mirar algunos indicadores que nos permiten ver qué es lo que ha sucedido a partir de ese momento y cómo, en lugar de haberse mejorado o siquiera estabilizado la situación, lo que ha hecho es empeorarse y acelerarse la destrucción de la economía venezolana. Miremos primero el Producto Interno Bruto. Se calcula que el Producto Interno Bruto este año caerá un 18%. Debemos recordar que en el 2017 cayó un 14%. Y en los últimos 5 años, periodo que lleva Maduro en el gobierno, prácticamente la producción venezolana ha caído en un 50%, o sea que la economía venezolana se ha destruido en estos últimos años en un 50%, o sea, en la mitad. Para darle unos temas puntuales que nos permiten ilustrar el desastre venezolano, podemos ver el sector automotriz, que era un sector líder y un sector bandera en América Latina, en Venezuela, generador de empleo, generador de riqueza. Pues en 10 años la producción o el ensamble y la producción del sector automotriz en Venezuela ha caído un 99%, quiere decir que desapareció. Las empresas del sector privado, que en el año en que llegó Chávez al poder, en el año 99, se calculaba que había censo empresarial venezolano alrededor de entre 12.000 y 13.000 empresas. Pues en diciembre del año 2017 esas 13.000 empresas habían caído a 3.200 empresas. Y a partir de diciembre, este último proceso de aceleramiento de la destrucción de la malla productiva venezolana, pues solamente en la última encuesta que se hizo al final del primer semestre de este año, o sea, en el mes de junio, son encuestas trimestrales que se hacen. La segunda encuesta trimestral abarca básicamente el primer semestre del año. Pues esas 3.200 empresas desaparecieron el 22%, o sea que solamente en un semestre de 3.200 empresas desaparecieron 700 empresas, con lo cual pues nos demuestra el proceso destructivo acelerado de la economía venezolana. Si lo miramos, también la misma encuesta nos da unos datos que son aterradores. De las empresas que quedan, por ejemplo, el 70% de esas empresas que quedan dicen que tienen trabajo, es decir, desde el punto de vista de pedidos, de ventas, de existencia de materias primas, etcétera, solamente para 3 meses.
Y si miramos las pymes, que es la pequeña y mediana empresa, que son las más golpeadas de todas, el 80% de esas empresas que subsisten después de toda esta debacle dicen que tienen trabajo solamente para un mes. Voy a poner otro ejemplo puntual. Quienes conocen Caracas, pero para quienes no lo conocen, a la zona que me voy a referir es algo así como una zona comercial amplia, como la zona de Chapinero de Bogotá, que es lo que se llama el área, el bulevar de Sabana Grande. Solamente en el segundo corazón de la actividad comercial en Venezuela. Corazón de la actividad comercial. Lo pongo como ejemplo, digamos, comparado con Bogotá, podría ser, digamos, Bogotá tiene muchas zonas comerciales, pero esta es una zona tradicional, que puede ser la zona de Chapinero con todo lo que es la parte comercial que tiene. Pues solamente en el segundo semestre de este año desaparecieron 400 empresas comerciales en un semestre en esa zona. Eso nos demuestra lo que es la caída de la producción. Y al ser la caída de la producción, pues obviamente la caída de la oferta de bienes y servicios, que tiene que ver con la inflación, y obviamente la caída del empleo, que tiene que ver obviamente con la calidad de vida de los venezolanos. Si nos vamos al segundo tema, que no es ya el comportamiento del PIB, que como decíamos en lo que lleva de los 5 años del gobierno de Maduro, pues se ha destruido el Producto Interno Bruto de Venezuela en un 50%, y se supone que este año va a caer un 18% de ese 50%. Vamos al tema de inflación. El tema de inflación, que será otro tema que se iba a solucionar con las medidas mágicas que se estaban tomando, pues vamos a dar unos datos muy concretos, porque aquí sí la parte surrealista es increíble. Es decir, los cálculos más serios que hay es que la inflación este año va a terminar aproximadamente en el orden de los 4 millones% de inflación. O sea que esa es la cifra alrededor de la cual estaría evolucionando la inflación este año. La que usted señalaba, que es aproximadamente 900.000%, es la que se lleva año corrido. O sea, el último cálculo creo que está hecho para septiembre, o sea que sería septiembre, vamos en 900.000, pero como usted sabe, pues el factor inflacionario todos los meses pues es compuesto, y los aumentos sobre una base tan alta como 900.000 en los 2 o 3 meses que quedan, pues pueden llevarla fácilmente a que termine siendo 4 millones, o sea que lo que costaba un bolívar a principio del año, pues va a costar 4 millones de bolívares a final del año. Esa es la inflación que está proyectada. Pero los datos de aceleración después de la fecha mágica y de las medidas mágicas de la inflación son aterradores también. En la época en que se tomaron las medidas que anunciaban como medidas para solucionar el problema económico en Venezuela, la inflación estaba más o menos alrededor del 3% diario, lo cual pues es algo absolutamente aterrador. Sin embargo, en este momento, a finalizar el mes de octubre, la última semana de octubre, que se ha convertido como la semana, digamos, emblemática o indicativa de cómo está acelerándose el proceso de inflación en la medida que termine el año, pues ya en alimentos vemos que la inflación diaria en esa semana fue de 6% diario. Y la inflación total, la que incluye el resto de bienes de la canasta familiar venezolana, llegó al 4.7% diario. O sea que ese es un salto que en términos de días, 30 días podría ser la diferencia, pasa de alrededor del 3% diario y ya se escarama en total a 4.7%, de los cuales el 6% diario es el que corresponde a alimentos, que es uno de los sectores absolutamente críticos dentro de la economía venezolana. Hoy en día Venezuela, como con producción interna, debe estar más o menos abasteciendo entre el 20 y el 25% de las necesidades. El 75% que se suponía que debería estarlo adquiriendo del exterior, pues obviamente no está llegando porque Venezuela ya no tiene capacidad de compra externa, lo cual lleva a lo que estamos viendo, que es a la gente muriéndose de hambre, porque esa es la realidad. Y la gente que escapa de Venezuela con lo que tiene en la mano, pues está escapando fundamentalmente de eso. O sea, está yendo a zonas o a países o áreas en las cuales pueda tener alimentos. Y esa es la realidad que estamos viendo desde el punto de vista de la caída de la producción alimentaria en Venezuela, lo cual es totalmente dramático. Hay una firma venezolana que se llama Ecoanalítica, y un analista de Ecoanalítica muy reconocido, que es el economista Pedro Palma, calculaba que si nosotros tomamos la última semana de octubre y la proyectáramos, es decir, que se produjera la misma inflación de la última semana de octubre de este año, durante el año entrante, durante los 12 meses del año entrante, óigame esta cifra, eso nos daría una inflación al final del 2019 del año entrante de 227 millones% de inflación. Esas son las cifras y el proceso hiperinflacionario en el que Venezuela ya entró y en el que indudablemente no va a salir.
¿Cuál es la causa adicional a la ausencia o a la destrucción del aparato productivo, o sea, a la destrucción de la oferta de bienes y servicios que mirábamos en el primer punto relacionado con la evolución del Producto Interno Bruto? Pues es que el crecimiento de la moneda inorgánica en Venezuela ha sido descomunal. Eso que Maduro proponía de que a partir del 21 de agosto de este año no se iba a emitir un solo bolívar que no tuviera respaldo es falso. Durante todo este proceso, óigame estas cifras, doctor Londoño, el crecimiento de la base monetaria en Venezuela ha sido del 33.000% y el crecimiento de la liquidez ha sido de un 39.000%. Simplemente lo que están haciendo es emitiendo y emitiendo y emitiendo moneda y colocando moneda inorgánica que no tiene ningún respaldo en una economía en la cual esa moneda pues no sirve para nada porque no hay oferta de bienes y servicios que se puedan adquirir con ese gran volumen de bolívares que se tiene, lo cual es lo que nos lleva a que tengamos inflaciones que están creciendo al ritmo del 6% diario en alimentos o al ritmo del 4.7% en términos de la canasta familiar venezolana. Si pasamos al otro indicador de chequeo de cómo va evolucionando la economía después del famoso 20 de agosto de este año, vamos a ver cómo está la situación petrolera. La situación petrolera también es parte de todo este drama venezolano, pero con la gravedad que tiene, y es que la economía venezolana depende hoy en día sí en un 100% de lo que son los ingresos petroleros y lo que es la industria petrolera. Pues bien, a la fecha se calcula que, según los datos internacionales, porque no hay datos oficiales en Venezuela, de que la producción petrolera venezolana ya está por debajo del 1.100.000 barriles diarios en este momento. Ya la semana pasada dio declaraciones hablando del tema de la proyección de los precios del petróleo, el director de la Agencia Internacional de Energía, y dijo que lo que estaba pasando en Venezuela es que había una caída libre de la producción. Eso cuando ya lo declara la Agencia Internacional de Energía, dice caída libre, dice esto se está destruyendo, esto se está cayendo y ya no hay nada que lo pueda detener. Todo eso se debe pues a los problemas que ha habido de manejo, de corrupción, de falta de recursos para tener los repuestos, para tener produciendo los pozos, etcétera. ¿Cómo puede faltar gas en Caracas? Explíqueme cómo puede faltar gas en la nación con los yacimientos petrolíferos y de gas más grandes del mundo. Pues de la misma manera, doctor Fernando, que falta gasolina, ¿no? Usted creo que ayer o antes de ayer informaban algo que es crítico en ese momento y es que no hay gasolina, es decir, que no es como si no hubiera gasolina en Riad, en Arabia Saudita, dice uno, pero ¿cómo no puede haber gasolina y la gente tiene que estar haciendo colas y no se abastece la gasolina? Porque no hay producción. Le voy a dar este dato que explica un poco lo que está pasando en materia de gasolina en Venezuela. La capacidad de refinación interna en Venezuela, o sea, convertir el petróleo en gasolina, es más o menos del orden del 1.300.000 barriles diarios en este momento. Pues ¿usted sabe cuánto están refinando internamente en Venezuela? 70.000 barriles, con una capacidad instalada de 1.300.000. Entonces, ¿quién le refina? No, pues nada, no, es decir, ellos no están refinando y externamente lo que se está refinando es para consumo externo. Ellos tienen unas refinerías, por ejemplo, en Estados Unidos, el petróleo que llega venezolano, pues obviamente se refina ya y se convierte en gasolina, que parte de esa gasolina, ya lo habíamos hablado antes, Venezuela viene importando gasolina desde hace tiempo. Viene importando gasolina con dos objetivos. Primero, lo están utilizando para compensar los petróleos pesados que ellos tienen, la mezclan con los petróleos pesados, y en segundo lugar, para abastecer el mercado venezolano de gasolina. Y eso ya venía sucediendo. Lo que pasa es que con las sanciones y con la caída de la capacidad de compra externa, pues no están pudiendo importar, y cuando tenemos que su capacidad de refinación, que sería suficiente, más que suficiente para abastecer la gasolina interna en Venezuela y generar un excedente exportable, de 1.300.000 barriles de capacidad instalada, solamente están refinando 70.000 barriles, pues ya usted puede imaginar que eso es el reflejo de que así como cayó la producción total de gas, que es exactamente, le está sucediendo exactamente lo mismo, pues tampoco hay gasolina. Entonces, un país petrolero que no tiene ni gas ni gasolina, eso es parte del legado de Chávez y parte del legado de Maduro. Pues le cuento lo siguiente, se calcula que para el 31 de diciembre, ese 1.100.000 barriles que deben estar produciendo en este momento puede estarse ubicando alrededor de entre los 900.000 y el 1.000.000 de barriles, o sea que ya llegarían por debajo del 1.000.000 de barriles a 31 de diciembre, y los promedios que se están manejando, y que se están manejando a nivel internacional dentro de los cálculos que se hacen de oferta petrolera, porque parte del repunte de los precios de petróleo que hubo hace poco, pues obviamente estaba muy influido por las sanciones que empezaban a operar a Irán, país productor de petróleo con una oferta importante, y la caída real de la producción en Venezuela, que también estaba afectando dentro de los países de la OPEC, estaba afectando pues la oferta de petróleo. Entonces, al haber tendencias a disminuir la oferta de petróleo,
por la situación individual de algunos países, pues obviamente los precios tienden a la baja. Eso se ha corregido por el incremento de la producción de petróleo de los Estados Unidos, que como usted sabe, bien lo ha dicho, pues es hoy en día el primer país productor de petróleo gracias a las nuevas fuentes generadoras de petróleo, como es el caso del fracking. Ese cálculos que se están haciendo de que el promedio del año entrante, como están las cosas, sería de alrededor de 500.000 barriles en Venezuela, con lo cual Venezuela pasaría a producir menos petróleo que el que produce Ecuador. Esa es la realidad de un país que está absolutamente quebrado y que la única fuente teórica de compra externa y de ingresos es el petróleo, prácticamente desaparecería. El siguiente tema es el de las reservas internacionales, que yo también creo que vale la pena mirarlo, cuál es la situación de las reservas internacionales hoy en día. Como todos sabemos, pues se creó esa ficción que se llama el petro, que no es una criptomoneda, que es simple y llanamente un nuevo título que no tiene mercado internacional, que nadie lo recibe como medio de pago, que no tiene ninguna aceptación, pero que se les metió en la cabeza de que esa era la solución y esa era la riqueza venezolana representada monetariamente en algo que prácticamente no existe, es de nombre. Pero resulta que las reservas totales venezolanas hoy en día están alrededor de los 8.700 millones de dólares. 8.700 millones de dólares, pongámoslo en términos de referencia, acordémonos que Venezuela hace unos 3-4 años requería, dadas sus necesidades de importación, de pago de la deuda externa, de importación de materia, tanto oficial como privada, de importación de alimentos, podía estar requiriendo alrededor de unos 45.000 millones de dólares año. Pues en este momento las reservas de Venezuela son 8.700 millones de dólares. Con esta pequeña anotación, de esos 8.700 millones de dólares, las 2/3 partes están representadas en oro, o sea que no son líquidas. Una de las decisiones y de las que acaba de tomar los Estados Unidos dentro de la penalización que le está dando al gobierno venezolano es que va a prohibir o va a intervenir o va a no facilitar lo que sean transacciones en oro, porque Venezuela estaba utilizando su oro, primero, para venderlo, segundo, para darlo como garantía de algunos préstamos y en tercer lugar, para robárselo, porque ese es otro tema al cual debemos referirnos ahora. Esas 2/3 partes de 8.700 millones de dólares, que no es nada, equivalen aproximadamente a unas 150, más o menos unas 150 toneladas de oro, que hace en poder de los venezolanos. A nosotros deberemos acordarnos que en un acto de demagogia y de populismo el señor Chávez, cuando todavía estaba presidente, resolvió que las reservas venezolanas de oro no deberían estar, como la mayoría de los países lo tienen, o en Inglaterra, o en Suiza, o en los Estados Unidos, depositados en los bancos centrales, o en las entidades creadas para este efecto, sino que debían volver a Venezuela. Y acuérdense que trajeron el oro y hubo una manifestación callejera en la cual llevaban el oro y el oro regresaba a Venezuela. Pues el oro lo estaban trayendo a Venezuela simple y llanamente para robárselo en primer lugar y en segundo lugar para evitar que pudieran de alguna forma, que ya empezaban los primeros pleitos y los primeros laudos arbitrales internacionales, a que le pudieran embargar esas reservas externas a Venezuela y poderlo tener más controlado. Pues lo trajeron y esas 150 toneladas de oro que hoy en día representan las 2/3 partes de las reservas que tiene Venezuela, de los 8.700 millones de dólares que tiene, pues hace 4 años eran 350 toneladas, o sea que ahí podemos ver cómo también en oro se ha venido disminuyendo y se ha venido desapareciendo el oro en una forma que no tiene explicación. Todos esos convenios y acuerdos con Turquía, que ahora están de íntimos amigos, y Maduro va donde el señor Erdogan, y Erdogan manda delegados a Venezuela, ahora hay una comisión muy importante de turcos, y Erdogan defiende el régimen, y a su vez Maduro canta las loas, al señor Erdogan y al régimen turco. Pues todo está representado en unos negocios que están haciendo, ya que solo a Turquía los últimos cálculos que hay es que han girado cerca de 900 millones de dólares en oro que han salido de Venezuela hacia Turquía. ¿Con qué propósito? No sé, seguramente pensarán que allá se los van a cuidar mejor que en Londres o que en Nueva York, pero el hecho es que sí ha habido una transferencia de recursos importante hacia Turquía en términos de oro, lo cual nos hace recordar muchas de esos famosos robos de reservas de oro, como fue el robo que hicieron los rusos a España durante la Guerra Civil Española, que realmente las reservas en oro que tenía España como tal desaparecieron porque se le entregaron a Stalin las pidió y allá se quedaron, y allá se perdieron las reservas de oro de España.
Entonces, el tema del oro, ahorita la última discusión que hay es que piensan traer un pequeño remanente que les queda en Inglaterra, que son alrededor de 14 toneladas de oro, 550 millones de dólares aproximadamente, que es de lo poco que les queda por fuera, porque van a hacer exactamente lo mismo, o se lo van a robar o lo van a necesitar para dar garantías, lo cual hoy en día, como decía, con las últimas sanciones que ha impuesto los Estados Unidos, el manejo de oro, aún como garantía, les queda muy difícil hacerlo porque hay una restricción clara dentro de estas medidas que se han tomado. Eso tiene que ver con reservas, o sea que reservas no tienen. Y finalmente podemos mirar qué ha sucedido con la tasa de cambio, porque con la otra medida mágica de Maduro de introducir el petro y de atar la tasa de cambio del nuevo bolívar, que lo llaman soberano, ese famoso bolívar al que le peluquearon 5 ceros de un solo golpe, pues resulta que si miramos cuál era la tasa de cambio de dos indicadores del mercado paralelo que ellos utilizan, hay dos indicadores, uno que llaman el dólar today, que es el famoso dólar que dicen que lo fijan en Cúcuta y que eso lo fija Colombia y que eso es parte de la guerra económica sucia que Colombia hace porque esa cotización no es real, cuál es una simple cotización de mercado y mide el valor real del dólar en el mercado paralelo, que también es un indicador de la confianza y de la gravedad, de la confianza que se tiene en la economía venezolana y de la gravedad de la economía venezolana. Pues le cuento que en los 2 meses y medio que van transcurridos desde el 21 de agosto a la fecha, el dólar comparado con el dólar today, ese dólar paralelo se ha devaluado el bolívar se ha devaluado en un 271%. Y el otro indicador es un poco menos, tiene un valor más alto en ese momento, que se llama el monitor. En ese la devaluación ha sido del 192%. Si lo promediamos, estamos hablando de que en 2 meses y medio, el nuevo bolívar, el bolívar soberano, el bolívar sólido que estaba representado y anclado al petro y que iba a representar la solidez de todas estas medidas que se estaban tomando, pues se ha devaluado ese bolívar soberano en un 232% en 2 meses y medio. O sea que ya podemos esperar qué es lo que nos va a suceder a 31 de diciembre de este año y qué es lo que nos va a suceder el año entrante. Esto es lo que le puedo decir como un informe de cómo se viene comportando la economía venezolana después de las medidas mágicas que tomaron a partir del 20 de agosto de este año. Una inquietud para sus alumnos en la Escuela de Economía, porque las cifras que usted me da son el reflejo más dramático que he escuchado nunca, porque no se puede escuchar otra cosa y no la he leído, y alguna cosa de economía he leído, de la famosa estagflación, que usted tiene un crecimiento negativo y que usted tiene una inflación de millones %. La estagflación no es a eso a lo que le tienen terror todos los economistas prácticos y teóricos del mundo, a la estagflación. Claro, porque es la mezcla de dos males que no deberían estar en condiciones, es decir, uno puede tener caídas en la producción, caídas en el Producto Bruto Interno y no necesariamente caídas equivalentes en el valor de la moneda. Y viceversa, puede tener caídas en el valor de la moneda, o sea, devaluación de la moneda sin que se produzca una caída fuerte en lo que tiene que ver con la producción y por lo tanto con el aumento de los precios internos. Pero aquí se está produciendo dos cosas dramáticas, como yo le decía, desaparece la oferta de bienes y servicios, por un lado, por razones monetarias, razones de destrucción del aparato productivo, etcétera, etcétera, y por otro lado, como es obvio, pues la moneda se viene abajo y al venirse abajo la moneda se viene obviamente la tasa de cambio se dispara porque la moneda venezolana no tiene valor. Cuando la moneda venezolana no tiene valor, poder adquisitivo de una moneda es igual a comprar papa, a comprar yuca o a comprar arroz. No se puede ya comprar eso y igual a comprar dólares. No hay valores. Eso es lo que está pasando y la situación venezolana, como lo decía hace poco uno de los premios Nobel, el premio Nobel de Economía se distribuyó entre dos economistas y uno de ellos decía que lo que estaba sucediendo en Venezuela él no podía opinar porque iba en contra de todas las normas y de todas las leyes económicas que él había aprendido y que por lo tanto como esa situación estaba por fuera de ese marco de referencia, él no podía decir absolutamente nada, en lo cual tiene razón. Bueno, yo termino por hacer una sugerencia. Si usted toma sus exposiciones en la hora de la verdad a lo largo de los últimos años, contando punto por punto, momento por momento, el desarrollo, es decir, el antidesarrollo económico de Venezuela, tiene para un excelente libro. La historia de la economía venezolana contada minuto a minuto
por un observador interesado. Estoy recordando uno de los libros clásicos de la politología francesa que se llama El observador comprometido o algo parecido de Raymond Aron. Es una cosa maravillosa. Pues entonces, escríbalo. Aquí estamos dispuestos a darle el material, que son sus propias intervenciones. Únalas y escríbalas, que esta sí es la historia viva de lo que pasó en Venezuela, porque fue contado minuto a minuto. Ahí le dejo ese desafío. Claro que lo haré, doctor Fernando. Lo único, ya hay que recuperar todo eso, sí, señor, tiene la razón. Lo que pasa es que los últimos capítulos no se pueden dejar de lado. Es decir, yo creo que tiene que ir uno para el momento de armarlo hasta el último día, y yo creo que el último día está muy próximo a llegar, ¿no? Muy bien. Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias. Con el mayor gusto, doctor Fernando. Bueno, este es un tesoro de la hora de la verdad, de Mar, amigos de la mesa. Es reunir todas las exposiciones de Alberto Schlesinger desde el comienzo sobre la situación de Venezuela. Y ahí está la historia, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va? Hasta llegar a estas locuras. A estas locuras. Uno oye a Alberto Schlesinger y dice, Dios mío, ¿cómo pueden vivir los venezolanos? ¿Cómo están sobreviviendo a esta catástrofe, a la exposición plena del socialismo del siglo XXI, el de Chávez, es decir, el de Petro y el de Maduro? Dios mío. Alberto Schlesinger estaba con nosotros en la hora de la verdad.